al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, qué gusto, qué alegría poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Doy gracias al Señor por todos y cada uno de ustedes. Y le pido al Señor que a través de este programa ustedes puedan experimentar poder de Dios, poder sanador de Cristo Jesús, amor de Dios, presencia de Dios en sus vidas. Y dice San Pablo que es a través de la prédica que entra la fe en el corazón del ser humano. Y estoy convencido de que a través de esta hora de compartimiento con Cristo Jesús y escuchando su palabra, que podamos nosotros pues alimentarnos de la presencia de Dios para poder no solamente dejarnos transformar por el Señor, pero en su nombre transformar sí la faz de la tierra. Doy gracias al Señor por tantos de ustedes que me han escrito, que me han llamado por teléfono, que me han dejado saber de sus buenos deseos por mi cumpleaños, que fue la semana pasada, hace muy poquito, así que ya oficialmente soy viejito para gloria a Dios. Qué bueno el poder decir, he vivido una vida no malgastada, sino que en alguna forma pues he tratado de cumplir con la voluntad de Dios. Y Dios ha permitido que me vaya gastando como una velita a medida que la luz del Señor pues se manifiesta a través de este siervo inútil de Dios. Muchísimas gracias por sus muchos buenos deseos, por sus muchas cartas y sus muchas llamadas. Que Dios nos bendiga abundantemente. Quiero también agradecerles a todos ustedes que son miembros de la página de este servidor en Facebook, porque ya tenemos más de 82,000 seguidores en la página de Facebook. Quiero también darle gracias al Señor por los hermanos de Wichita, con quienes estuve este fin de semana pasado. Un tiempo muy hermoso, lleno de la presencia de Dios, y también anteriormente en New York y en Los Ángeles. Pues a todos ustedes un abrazo en Cristo Jesús. Rompe costillas, bendito sea Dios. En este momento, hermana, hermano, antes de hacer absolutamente nada más, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en los brazos poderosos de ese Dios maravilloso que un día los abrió en una cruz en el Calvario. Hermano, hermana, vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre Santo, yo te glorifico, yo te exalto, yo te bendigo, mi Dios. Gracias, oh Dios, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque nuestra vida tiene sentido, nuestra vida tiene propósito a medida que unimos nuestras vidas a la vida de ese que es vida, que es Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Gracias, oh Dios, porque tú nos das la fuerza, nos das el poder, nos das la gracia, nos impulsas, oh Dios, con la presencia de tu Espíritu Santo, para que cada día más y más podamos someternos a ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús nuestro Señor. Gracias, Padre, porque Jesús es el único que puede llenar el vacío de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque Jesús es el único que puede dar verdadero sentido a nuestra vida. Hay tanta gente en el mundo, Señor, que vive sin sentido, que vive vacío, Señor, que se siente infeliz. Y si vamos adentro en el corazón, Señor, de las personas que se sienten infelices, que se sienten vacías, que se sienten secas, oh Dios, cuyas vidas no tienen sentido, no tienen propósito, no tienen razón de ser, vamos a encontrar una terrible ausencia tuya, Señor, una terrible ausencia de Dios. Decía el gran San Agustín, mi alma viene de ti, Señor, mi alma viene de ti, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. Hasta que pueda rendirme total y completamente a ti, Señor, porque solo en ti hay verdadera felicidad. Solo en ti hay verdadera paz. Solo en ti, Señor, podemos realizar nuestros más profundos e importantes deseos de nuestra vida. Solo tú, Señor, puedes llenar el corazón de cada ser humano de la plenitud de tu gozo, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu vida, Señor. Bendice, mi Dios. Bendice a cada uno de tus hijos que está viendo este programa, Señor. Bendice, Señor, el corazón de cada uno de ellos. Y si se siente, Señor, que su vida es un fracaso, dale gozo, Señor.
Llena ese corazón de tu santa presencia, Señor. Levanta a tu hijo, Señor, de la miseria en que está metido en estos momentos. Y si se siente tu hija, Señor, que ya no tiene fuerzas para seguir adelante, sé tú su fortaleza, mi Dios. Levanta a tu hija y que ella, al igual que él, cada uno de tus hijos que está escuchando, que está viendo, Señor, pueda tomar la decisión en estos momentos de decirte a ti, Padre Santo, gracias, Señor, por ese maravilloso regalo que nos has hecho en Jesús. Rindo mi vida a Jesucristo, mi Dios. Con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, me someto a tu voluntad, Señor. Quiero ser de Jesús, de pies a cabeza. Que Jesús me embriague, Señor. Que Jesús me penetre, Señor. Que Jesús me llene. Entonces, mi Dios, mi vida tendrá sentido. Mi vida tendrá propósito. Mi vida tendrá razón de ser. Porque habré encontrado el tesoro más grande que el ser humano jamás puede tener, que es a Cristo Jesús nuestro Señor. A ese que quien lo tiene todo y nada le falta. A Cristo Jesús que vive gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Y damos gracias, hermanas y hermanos, por tantos de ustedes que nos llaman pidiendo oración. Doy gracias al Señor por Carlos Daniel de Philips, de Argentina, que pide por su salud y también por sus familiares, compañeros de trabajo, y también por sanación interior. Que el Señor te bendiga, Carlos, y te llene de su santa presencia. Judith de Guatemala pide oración por su embarazo. Que el Señor te bendiga, que todo salga bien para gloria a Dios. Y Nubia de Texas tiene cáncer en los huesos, por sus hijos, por su familia en Nicaragua, y también por ti, Nubia. Que el Señor te bendiga y te sane, te libere de todo mal. También pedimos por María Ávila de California, por ella, por su esposo y también por su hija Laura, que el Señor les bendiga en abundancia. Ángel Ochoa de California pide por José Ochoa, que está enfermo, que el Señor le bendiga en abundancia, y a toda la familia también. Ceci y José de Dallas piden por su hijo César, y que ese hijo pues reconozca lo mucho que él vale para ustedes y lo mucho que ustedes valen para él. Y Marina Morales de New Jersey pide por su hija, que está viviendo con su novio, que hagan las cosas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios, y que o se casen o se separen, ¿verdad? Que hagan las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también pues damos saludos especiales a Sandra Osejo. Pedimos también por todos aquellos que han pedido oraciones en estos últimos momentos. También pedimos por Iris de New Jersey, por sus hijitas, por su esposo, por toda su familia. También acción de gracias por la vida de Mary Gandía, que el Señor la tenga en su gloria. Y también pedimos por todos los hermanos y hermanas que han pedido oración a través de la página de este servidor en Facebook. Que el Señor les bendiga en superabundancia, y que todos sus deseos, especialmente aquellos que tienen que ver con su propia salvación y la salvación de sus familias, que se hagan realidad en la voluntad de Dios y en el tiempo de Dios. Doy gracias al Señor, hermanas y hermanos. El lunes pasado, si no me equivoco, el lunes pasado celebramos a nivel mundial, la Iglesia Católica celebró la fiesta de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice la palabra de Dios que Jesús llevó consigo a 3 de sus discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Santiago y Juan. Esto lo podemos encontrar en los evangelios sinópticos. La palabra sinóptico, acuerda que quiere decir similares, se parecen entre ellos. Y los evangelios que se parecen son el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos y el evangelio de Lucas. Tienen cosas muy parecidas entre ellos. Y en los 3 vamos a encontrar el pasaje sobre la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero voy a leer del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Y nos dice la palabra de Dios, 6 días después. ¿6 días después de qué? 6 días después de que Jesús le hubiera dicho a Pedro, que se llamaba Simón Barjona, tú eres Pedro, y sobre esta piedra, edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. La primera vez que en la Santa Biblia aparece la palabra iglesia. ¿Y qué significa la palabra iglesia? Significa comunidad de creyentes. Significa comunidad de creyentes. Jesús establece su iglesia, ¿para qué? Para que a través de la iglesia que Él establece sobre Pedro y los demás apóstoles, conozcamos la verdad que necesitamos para nuestra salvación. Y esa verdad, dice el Señor, nos va a hacer libres. Jesús llevó consigo a 3 de sus discípulos, nos dice la palabra de Dios, los tomó consigo y los llevó aparte a un monte muy alto, los lleva a la cima del monte. ¿Cómo se llama el monte? El monte Tabor.
Es la montaña más alta que existe en toda la región de Galilea. La más alta, pero también la más escabrosa, porque la ladera es muy perpendicular y es muy difícil escalarla. Hay muchos obstáculos, hay muchos agujeros, hay muchas zarzas con grandes espinas, hay muchas rocas y es muy difícil. ¿Por qué? Porque uno con facilidad se da por vencido. La cima es demasiado alta y tal parece como que nunca se va a alcanzar. Y sin embargo nos dice la palabra de Dios que estos 3 discípulos de Jesús, con Jesús a su lado, pueden alcanzar la cima. Con Jesús a su lado pueden, ¿qué cosa? Alcanzar la cima de esa altísima montaña que se conoce con el nombre del Monte Tabor. Y nos dice la palabra de Dios que cuando llegan a la cima de la montaña, Jesús se transfigura. La gloria de Dios se ve en la persona de Jesús. Y dice la palabra de Dios que sus vestiduras cambian, resplandecen, un color blanco maravilloso. Y frente a Jesús aparecen 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que representa, ¿qué cosa? La ley. Y Elías, que representa, ¿qué cosa? Los profetas, los que hablan en el nombre de Jesús, los que hablan en el nombre de Dios. Y nos dice la palabra de Dios que en ese momento se escucha una voz maravillosa que dice: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y Pedro le dice a Jesús: Señor, vamos a quedarnos aquí. Qué rico se siente aquí, Señor. Aquí hay presencia de Dios, aquí hay paz, aquí hay gozo. Quedémonos aquí, Señor, y hagamos 3 chozas. Pero ¿qué le dice Jesús? No, tienen que regresar a la realidad de sus vidas. ¿Pero para qué? Para que esto que ustedes han recibido lo compartan con otras personas. El cristiano tiene que compartir su fe, hermano. Pero primero, para poder compartir la fe, tenemos que tener fe. ¿Y cómo vamos a tener fe? Las 3 cosas que experimentan los discípulos de Jesús. Primero, se dejaron llevar por Jesús. Tú tienes problemas, tú tienes necesidades, déjate llevar de la mano de Jesús. Con Jesús tú vas a encontrar cómo tu situación, por muy difícil que sea, se va a resolver, hermano. Para Dios no hay imposibles. Tú puedes tener situaciones adversas, puedes tener momentos de tempestades en tu vida, pero si estás tomado la mano de Jesús, tú vas a sobrepasar esas dificultades y vas a alcanzar la victoria. Lo segundo que es importante es que con Jesús se vencen obstáculos, con Jesús se vencen dificultades, con Jesús se sobrepasan problemas. Habían dificultades para poder llegar a la cima, sin lugar a dudas, pero no estaban solos, Jesús estaba con ellos. Y lo tercero es que la mirada de ellos estaba puesta en la cima. Jesús tenía una meta para ellos y era que contemplaran la gloria de Dios. Y ellos tomaron la decisión de hacerle caso a Jesús, de poner su vista, su confianza en la meta que Dios tenía para ellos, y con Cristo Jesús la lograron. Dios tiene una meta para ti, Dios tiene un propósito para tu vida, que alcances la gloria de Dios y que un día tuya sea la corona de la vida eterna. Y en la misma forma en que Jesús fue transfigurado, tú vas a experimentar la gloria de Dios en esa unión total y completa en Cristo Jesús para siempre, en su presencia en el cielo. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460, 1-800-221-9460, llamadas internacionales. Marquen por favor el número 1205-271-2980, 1205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos, regresamos en cuestión de segundos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a este su programa. Qué privilegio para mí poder estar con ustedes.
a través de esas ondas televisivas y doy gracias a Dios por la sintonía de todos ustedes. Me gustaría muchísimo que ustedes se hagan miembros de la página de este servidor en Facebook y para hacerlo, por favor, vayan a facebook.com/EWTN Español. facebook.com/EWTN Español y regularmente pues estamos enviando información, palabras de aliento que les puedan ayudar en su relación con el Señor Jesús. En estos momentos, un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿por qué si Jesucristo nació, realizó acciones como un judío, vivió su vida como judío e incluso estudiaba las escrituras judías, por qué somos católicos y no judíos? Espero su respuesta. Le agradezco mucho sus atenciones. Héctor Antonio de Guadalajara, México. Héctor Antonio, Dios te bendice. Somos cristianos, por encima de todo, cristianos. Un cristiano es uno que sigue a Jesús. Y Jesús, si bien cierto es judío, Jesús vive en la cultura judía, Jesús hace lo que hace cualquier judío. Jesús no solamente es un hombre como tú y como yo, Héctor Antonio, Jesús es Dios. Y como Dios, Jesús viene a manifestar en su totalidad la ley del Antiguo Testamento, viene a dar su completa realización a la palabra de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús establece su iglesia. Y nos dice la palabra de Dios que la iglesia de Jesucristo es el pilar de la verdad. Es decir, Él va a usar la iglesia para manifestar la verdad que Él quiere que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que no solamente vivamos en este mundo de acuerdo a la voluntad de Dios, pero un día nuestra sea la vida eterna. Alguien me preguntó hace algún tiempo atrás si Jesucristo era cristiano. Ser cristiano es un seguidor de Jesucristo. Jesús no se sigue a sí mismo. Jesús es el que viene a enseñarnos quién es el Padre, viene a manifestarnos el Padre y viene también a dejarnos saber que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Por lo tanto, siguiéndolo a Él, vamos a tener de Él la vida y la salvación eterna. Si bien es cierto que Jesús era pues un judío en todo el sentido de la palabra, Jesús adapta o da su total finalidad a el Antiguo Testamento, especialmente pues algunas leyes, como por ejemplo en Levítico capítulo 3, versículo 17, en que dice la palabra de Dios que tanto la grasa como la sangre tiene que ser exclusivamente para Dios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que estos elementos daban vida, y el que da vida al fin y al cabo pues es Dios. Pero sin embargo, en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante, Jesús dice: a no ser que ustedes coman mi cuerpo y beban mi sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces vemos como Jesús da una finalidad, una realización más completa a lo que encontramos en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Somos católicos y somos cristianos porque la palabra católica significa universal, y al fin y al cabo el mensaje de Jesús es universal para todo el mundo, y también el acto salvífico de Jesús en una cruz en el Calvario, su pasión, muerte y resurrección, es para todo el mundo y hasta el final de los tiempos. Somos cristianos porque somos de Cristo, y somos católicos porque estamos en la única iglesia que Jesús funda para el universo completo, para todo el mundo, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos a Marina de Venezuela. Marina, ¿me escucha? Sí, padre, buenas tardes. ¿Cómo está? Bendición. Muy buenas tardes, Marina. Es un gusto tenerle. Adelante, por favor. Bueno, gracias, padre. Muy amable. Mire, padre, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede con los pecados que uno confiesa a un sacerdote que como tal, él, claro, no, ¿cómo le explico? Uno sabe que no es el sacerdote el que lo perdona a uno, que es Jesucristo a través de la figura del sacerdote. Así es. Pero que de repente uno descubre que ese sacerdote a quien uno consideraba como el guía espiritual es una persona que tiene pareja, que es una persona que es casado, además que lleva una vida ambigua, una vida paralela. No se sabe o sea, que se le descubre algo como tal, ¿no? Y usted está consciente de... Es que yo haya desvariado mi religión ni que esté falta de fe. Al contrario, yo sigo afianzada en mi fe y en mi profesión y mi amor increíble a Jesucristo, porque consciente estoy que no es mi religión lo que me va a salvar, es la relación que yo pueda mantener con Dios. Aunado a eso también está la figura de la hermana que se consiguió en Chile, que se consiguió que ella había violado a unas niñas. Entonces se ve la falta de humildad,
de muchos sacerdotes, no estoy generalizando, toda regla siempre tiene su excepción y entre esas reglas la incluyo usted, que me parece que definitivamente es un hombre de Dios. También hay en Maracaibo muchos sacerdotes de Dios también, pero quería saber qué pasan con esos pecados que el sacerdote absolvió como tal. ¿De verdad quedo yo absuelta de esos pecados o tengo que volverme a confesar? Gracias, Marina. Muchísimas gracias por esta importante y necesaria pregunta. Ante todo, pues tenemos que orar mucho por nuestros sacerdotes porque Satanás bien sabe que si echa abajo un sacerdote, con él se va a ir un montón de gente. Y al fin y al cabo lo que quiere Satanás pues es destruir la obra de Dios, que es la iglesia. Satanás quiere destruir tres cosas. La iglesia, que es obra de Dios, quiere destruir la familia, que es obra de Dios, tu familia y la mía, tu matrimonio, y quiere destruir tu persona y la mía también. Pero también el Señor Jesús ha dado una promesa maravillosa en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18. El Señor dice que los poderes del infierno jamás podrán vencer la iglesia, jamás la podrán vencer. Es la institución que lleva más de 2000 años en pie. ¿Por qué? No por nuestra, no por nuestra gracia, no por nuestros talentos, no, en absoluto. Si bien hacemos, pues es mal en vez de hacer el bien. Como decía San Pablo, no hago el bien que quiero y sin embargo hago el mal que no quiero hacer. Pero es voluntad de Dios. Es decir, la iglesia se va a mantener firme hasta el fin de los tiempos. ¿Qué hacer en el caso de una persona que se va a confesar con un sacerdote y después se da cuenta esa persona que este sacerdote tiene esposa y tiene hijos? Pues esos pecados han sido perdonados, porque no es el sacerdote, es Cristo Jesús en la persona del sacerdote quien absuelve los pecados del penitente y nos reconcilia con él mismo y con la iglesia. El sacerdote puede ser el más vil pecador, pero sin embargo no es el sacerdote, de nuevo, quien perdona. El sacerdote solamente es un instrumento en las manos de Jesucristo, que es el sumo sacerdote, y es Jesús quien perdona y nos reconcilia con Él mismo, con Dios y con la iglesia que hemos ofendido también. La otra cosa que yo sí le invitaría a hacer, Marina, es que usted vaya a hablar con el señor obispo. Es decir, si el sacerdote está haciendo eso que usted dice que está haciendo, que tiene esposa y que tiene hijos, pues hay que decirlo. Porque el que calla, otorga. Y si usted está segura de que lo que usted está diciendo es lo correcto, pues hay que denunciarlo. Así que yo pido mucho por usted y pido mucho por las personas que en alguna forma pues saben de esta realidad, si es cierto y creo que lo que usted está diciendo pues es verídico. Por favor, no lo dejen así, sino que vayan a hablar con el señor obispo y denuncien, porque al fin y al cabo el obispo tiene la necesidad y el derecho de tomar decisiones, tomar cartas en el asunto. Cuente con nuestras oraciones y que Dios le bendiga en estos momentos. Otro correo electrónico, adelante por favor. Hola padre, tengo una duda muy grande. Una amiga me comentó que su hijo iba a hacer su primera comunión, pero que no llevaría padrino, ni vela, ni rosario, ni Biblia. Yo nunca había visto antes esto en mi vida dentro de la Iglesia Católica. ¿Esto está bien? Anónima. Anónimo, muchísimas gracias. Y bueno, los símbolos son de importancia enorme. Somos personas que utilizamos símbolos para todo. Por ejemplo, yo estoy moviendo mis manos y en alguna forma, yo estoy dando a entender lo que yo quiero decir con mis palabras. Mis gestos en alguna forma apoyan mis palabras. También, pues, por ejemplo, los símbolos dentro de la iglesia son importantísimos porque nos hablan de cosas muy importantes en relación al Señor y el amor de Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Por ejemplo, en el matrimonio tenemos los símbolos de las alianzas o los anillos, que son muy importantes, pero una cosa que quiero decirles es que por muy importantes que sean los símbolos, no son imprescindibles para la eficacia del sacramento. Es decir, con los símbolos o sin los símbolos, el sacramento, si es válido, va a ser tan importante si tiene símbolos como si no tiene los símbolos. Explico, en el matrimonio, por ejemplo, el sacramento del matrimonio, esos anillos o esas alianzas simbolizan el amor y el compromiso del novio hacia la novia y la novia hacia el novio. Y simboliza también la unión de ambos en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero supongamos ustedes que por la razón que sea no pudieron conseguir los anillos o no tienen suficiente dinero para comprar los anillos o no tienen los anillos.
¿Quiere decir que el matrimonio no es válido? Por supuesto que es válido. Lo que simboliza esos anillos es que los dos se unen para siempre en santo matrimonio. Pero si no hay anillos, el Señor bendice de todas maneras esa relación matrimonial y la bendice para siempre. En el caso de la primera comunión, la vela representa la luz del mundo, que es Jesucristo, Evangelio según San Juan, capítulo 8. Pues el rosario es el símbolo de nuestro afecto a María, como le pedimos a María que interceda ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. El padrino, que también se compromete para que el niño pueda crecer en santidad a medida que participa del sacramento de la Eucaristía. Pero si el párroco por alguna casualidad no quiere que se haga eso, no quiere esos símbolos, el sacramento de la Eucaristía sigue siendo eficaz en la misma forma como si esos símbolos existieran. En estos momentos nuestro correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Pedro, saludos fraternales. Pude apreciar su programa, una charla muy rica en teología humana, pero escasa de unción de Dios. Además, veo que le falta conocimiento de algunas verdades bíblicas, las mismas que se reciben por revelación de Dios. Usted está tergiversando la historia de la Iglesia y podría ir al infierno, pues no enseña lo que Dios manda en su palabra. Comience un nuevo día quitando a María de sus oraciones para que Dios se agrade. Si le interesa nacer de nuevo, escríbame a mi correo. José Zapata, pastor cristiano. José, hermano, yo he aceptado a Jesucristo como mi único Señor. ¿Cuál es el problema? Tú dices que si yo quiero nacer de nuevo, que te escriba, que me comunique contigo. Yo he nacido de nuevo. Yo soy una persona nueva. Es decir, yo andaba muy lejos de Dios cuando estaba en la universidad, cuando estaba en secundaria. Y un día tuve una conversión bien fuerte a Jesucristo. Y eso cambió mi vida y cambió mi vida para siempre. Hoy soy sacerdote, no porque yo quería, sino que porque el Señor me llamó y fui dócil a su llamado. No digas cosas, hermano, que tú no sabes. ¿Cómo vas a hablar de la teología de la iglesia si tú no la conoces, hermano? ¿Cómo vas a decir que yo no estoy salvo si yo, al igual que tú, he aceptado al mismo Señor Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador? Y dice la palabra de Dios en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, que si hacemos eso, somos salvos. Yo he aceptado a Jesucristo. Ahora, lo que sí te digo es que también la salvación la podemos perder, hermano. Y la salvación la podemos perder cuando criticamos, cuando ofendemos, cuando tergiversamos la verdad que hemos recibido de Jesucristo a través de la única iglesia que Él ha fundado, que es la Iglesia Católica. Eso fue lo que le pasó a un hombre llamado Saulo de Tarso, que vemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 5 en adelante, cómo Saulo perseguía la única iglesia establecida por Jesucristo. Y Saulo pensaba que estaba bien. ¿Y cuántos hermanos protestantes y evangélicos persiguen constantemente la única iglesia fundada por Jesús? ¿Y por qué solamente, hermano Zapata, solamente se meten en buscar la forma de criticar y de minimizar la dignidad de la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué no se empeñan en hablar de los musulmanes? ¿Por qué no se empeñan en hablar de los judíos? ¿Por qué no se empeñan en hablar de personas que no conocen a Jesucristo? ¿Por qué tienen ustedes que pescar en pecera? Es muy fácil pescar los pececitos en pecera. ¿Eso es lo que están haciendo ustedes con los católicos? Y desafortunadamente con los católicos ignorantes, como tal vez fuiste tú en algún momento de tu vida, que no conocías de verdad las enseñanzas de la Iglesia Católica y te fuiste a otro lugar. Eso es cosa tuya, esa es tu decisión delante de Dios. Pero no me digas a mí que yo me voy a ir al infierno, porque estoy realmente basándome en la palabra de Dios y en lo que enseña la Iglesia Católica, al fin y al cabo, cuya obra es esta, porque esta es la obra de la Iglesia Católica, este es el diario de fe de la Iglesia Católica, que por ser el diario de fe de la Iglesia Católica solamente puede ser interpretada por la Iglesia Católica, porque al fin y al cabo es su diario de fe. Y no digas que tenemos que quitar a María de nuestras oraciones, porque si a alguien le tenemos que pedir que interceda ante su Hijo Jesús, es a nuestra Santísima Madre María. ¿Qué fue lo que pasó en las bodas de Caná? ¿A dónde fueron? Fueron a María y le dijeron, mira lo que está pasando. ¿Y qué es lo que hace María? Va donde Jesús.
María no va a otro ni a nadie más, sino que a Jesús. María se tiene que haber dado cuenta porque alguien le dijo que no había vino. ¿Y a dónde va María? A Jesús, el único que puede cambiar nuestra miseria humana en el más glorioso de los vinos, es decir, en la mejor de las vidas, porque cuando uno tiene a Jesucristo, cuando uno tiene a Dios, lo tiene todo y nada le falta. ¿Tienes tú de verdad Jesucristo en tu corazón, hermano Zapata? ¿O estás lleno de resentimiento y de rechazos y tal vez aún de enojo y tal vez odio en contra de la iglesia que Jesús fundó? Estamos orando mucho por ti, para que tú te abras a la realidad de que Jesús funda una sola iglesia. Y la única iglesia que Jesús funda, la funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Para que nos llamen a Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Y gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que puede de verdad total y completamente llenar el vacío de tu corazón y del mío y de dar sentido y propósito a toda nuestra existencia. En estos momentos, hermanas y hermanos, un correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿podría explicar lo que dice San Lucas 12, 51, 53? ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá división, 3 contra 2, 2 contra 3. Se opondrán padre a hijo, e hijo a padre, madre a hija, e hija a madre, suegra a nuera, y nuera a suegra. Agradezco mucho su respuesta. Carlos Coto, Costa Rica. Y quien acaba de leer esa carta, ese correo electrónico, es el Padre Freddy. El Padre Freddy está estudiando en la Santa Cruz en Roma. Así que bienvenido, Padre Freddy, aquí a los estudios de WTN. Es un gusto tenerte. El Padre está estudiando comunicaciones allá en Roma y le deseamos lo mejor del mundo. Pues, ¿qué es lo que dice el Señor en el Evangelio de San Lucas? He venido a traer no paz, sino que división. Como que esto no se entiende muy bien, ¿verdad? Jesús, el príncipe de la paz. Jesús, el que es paz, el que aquieta las tempestades y da paz. ¿Cómo es posible que Jesús hable de división si Él es paz? Porque, hermana, hermano, cuando estamos frente a Jesús tenemos que tomar una decisión. O con Él o en contra de Él. Los tibios, dice la palabra de Dios, los expulso de mi boca. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, y estos son los pasajes preferidos de nuestro productor, Pablo Pilco, y lo voy a leer para que ustedes pues sepan lo que está diciendo la palabra de Dios. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 15, conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. ¿Te imaginas que Dios un día nos diga en su trono de gloria? No has sido ni frío ni caliente, ni has estado conmigo ni en contra mía. Eres tibio. Santísimo Señor, se me paran todos los pelitos de punta. Dice, ojalá fueras frío o caliente. Ojalá. Si vas a ser frío, sé frío. Si vas a ser tibio, mejor que seas frío. ¿Por qué? Porque en la misma forma en que el sacerdote, y con toda disculpa, ha sido causa de escándalo, pues también nosotros, si somos tibios, vamos a ser causa de escándalo. ¿Por qué? Porque ni fu ni fa, ni cortamos ni pinchamos. Ni estamos con Dios, ni estamos con Satanás. Y estamos con Dios y estamos con Satanás. Y tenemos un pie aquí y un pie aquí. Y la gente al vernos va a decir, ¿y eso es un cristiano católico? Me quedo como estoy. Y por eso, en tantos matrimonios, uno de ellos está tibio
y el otro está frío. ¿Y qué es lo que pasa? No hay cambio. No hay cambio, no hay conversión. En muchas iglesias hay muchos sacerdotes que están tibios. ¿Y qué pasa? Los feligreses no experimentan cambio, no hay conversión. Ah, sí, yo soy católico, yo soy cristiano, ¿verdad? Pero yo hago las cosas a mi manera. Y el Señor nos dice, no puedes hacer las cosas a tu manera. O haces las cosas a mi manera, o haces las cosas de acuerdo a la manera de Satanás, es decir, la manera del mundo. O frío o caliente. Pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabras fuertes, hermano. Pero eso es lo que dice el Señor. Y a consecuencia de esta palabra, tanta gente que ha dado la vida por la fe, desde el principio, desde la misma persecución por el Imperio Romano, tantos cristianos al principio de la iglesia que lo dieron todo hasta su vida por amor a Cristo Jesús. No hace mucho tiempo atrás yo vi la película La Cristiada, la cantidad de gente que dio su vida en México por su fe. Hasta niños, hermanos, por su fe en Cristo Jesús. Hoy día la persecución continúa en muchísimos países del mundo y la gente tiene que tomar su decisión. O soy de Cristo completamente o simplemente me cruzo de brazos y no hago caso a la palabra de Dios. También el Señor te está preguntando a ti en este momento, ¿eres tú mío totalmente, completamente? ¿O quieres ser tú tibio o frío? La decisión es de cada cual. Pero ¿sabes una cosa? El Señor viene a causar división. O estamos con Él o no estamos con Él. La respuesta es sencilla, ¿verdad que sí? La decisión depende de ti y depende de mí. Ojalá que podamos decirle, Señor, todo tuyo. Hasta el último suspiro de mi vida, todo tuyo. Y después para siempre tuyo, Señor, en tu presencia en el cielo. Otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre, ¿cómo puede permitir Dios tanto sufrimiento a personas como mi madre? Mi padre la abandonó por 30 años y cuando ella lo acogió de regreso, él se murió a las 2 semanas. Que toda su vida han seguido los mandamientos, las leyes de la iglesia y viven orando. ¿Cómo Dios puede permitir que los niños sean maltratados y abusados? El argumento del libre albedrío justifica que los malos hagan daño a los buenos o indefensos. Me niego a creer en un Dios tan cruel. Me niego a creer que el diablo tenga más poder. No quiero pensar que llevo 48 años viviendo en una mentira. Me siento sola, rezo, me siento frente al sagrario y ya no siento nada. Solo me dan ganas de llorar. Sé que Dios existe, pero lo siento lejos. Padre, ayúdeme a rezar. Maritza Eugenia, de Medellín, Colombia. Maritza Eugenia, ante todo, gracias por tu honestidad. Gracias, hermana. Sí, porque para poder resolver un problema, tenemos que estar conscientes que tenemos un problema. Yo conozco personas que son alcohólicas, pero dicen, no, yo no tengo ningún problema con el alcohol, y siguen siendo alcohólicos. Entonces, lo mismo en el ámbito espiritual, para yo poder reconocer que necesito cambio, necesito conversión en mi vida, necesito acercarme al Señor, yo necesito darme cuenta de que estoy estancado. Y eso es lo que tú estás reconociendo. Bendito sea Dios. Estás recibiendo la gracia, el poder de Dios para que el Señor comience en este momento a cambiar tu vida. Lo segundo que es importante, Marisa, lo segundo que es importante, dale gracias a Dios, hermana, de que tu papá después de 30 años regresó, por lo menos para estar en paz con tu mamá por 2 semanas. Qué triste hubiera sido si tu papá se hubiera muerto y no hubiera habido ningún tipo de reconciliación entre tu mamá y tu papá. Qué triste hubiera sido para los dos. Tu mamá, yo estoy seguro que no se hubiera perdonado porque, mira Maritza, perdóname, pero en toda relación matrimonial los dos tienen culpa. Los dos en alguna forma u otra tienen cierto grado de culpa. Y qué triste hubiera sido si tu mamá hubiera visto a tu papá muerto o le hubieran dicho que estaba muerto y ella, tal vez pudiendo hacer algo para ver un tipo de reconciliación entre ellos y con Dios, no lo hizo. Pero sin embargo, en el caso de tu mamá y tu papi, sí hubo reconciliación. Y espero en el Señor que no solamente hubo reconciliación entre ellos dos, pero también reconciliación con Cristo Jesús, a quien ofendemos cuando nos lastimamos los unos a los otros. Así que mira la moneda desde la otra perspectiva, la que te estoy mostrando en estos momentos. Bendito sea Dios, qué regalo tan maravilloso, qué bendición del cielo tan poderosa. Lo otro que te digo, Maritza, es que nosotros pues tenemos lo que queremos tener.
Y si tú realmente pues te cierras a la gracia de Dios, no vas a tener el gozo del Señor dentro de ti. Podrás ir un montón de veces al sagrario, podrás ir un montón de veces a misa, podrás hacer un montón de oraciones, pero si tu corazón sigue duro, porque sigues empecinada en ver lo negativo que te rodea en vez de ver lo positivo, el corazón va a seguir duro. Dice la palabra de Dios, fíjate, en Santiago capítulo 1, versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. El amar a Jesús significa no solamente hacer la voluntad de Jesús, pero significa poner nuestra confianza en Jesús, sabiendo que Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene más, sabiendo que no se cae ni una hoja en un árbol sin el consentimiento de Dios y que todo lo que pasa en nuestra vida y en el mundo entero pasa para bien de los que amamos al Señor. Finalmente, Marisa, ¿por qué tantos niños abandonados? ¿Por qué tantos ancianos pasando hambre? ¿Por qué tantas injusticias en el mundo? No mires a Dios y culpes a Dios. Mírate a ti y mírame a mí. Somos nosotros y a través de nuestros pecados que hemos lastimado, ofendido, mutilado, despellejado la obra de Dios, que Él la creó y la vio buena, porque lo hizo por amor. Que nosotros, viendo la maldad, la injusticia, las calamidades del mundo, que tomemos la decisión, con la ayuda de Dios, de cambiar todo esto que hay mal en nuestra sociedad y en nuestro mundo y hacerlo un poco mejor. Entonces nuestra vida, la tuya y la mía, tendrán sentido delante de la presencia de Dios. Para que nos llamen en Estados Unidos, el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Bueno, pues bendito sea Dios, estamos de regreso, hermanas y hermanos, y qué alegría estar con ustedes. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, hace un tiempo me vi envuelto en un accidente automovilístico donde murió un ciclista. Todas las pericias posteriores afirman que yo no tuve culpa en ello, fue un accidente. Pero me siento sumamente culpable. He buscado ayuda psicológica, pero aún siento que necesito confesarme. Yo ya he hablado con un amigo sacerdote, pero quisiera saber su opinión. Oscar, Colombia. Oscar, gracias hermano, gracias por compartir con nosotros esto que te ha lastimado por todo este tiempo desde el accidente. ¿Qué hacer, Oscar? Primero que todo, pues, confiésate. Tú dices que has hablado con un amigo sacerdote, pero no estás diciendo que te has confesado. Y confiésate no porque seas culpable de haber causado la muerte de este ciclista, pero nos confesamos también porque necesitamos sanar las heridas que tenemos por dentro. Y la gracia del sacramento de la reconciliación nos va limpiando, nos va sanando, nos va liberando y va haciendo de nosotros hombres y mujeres transformados en el amor de Cristo Jesús. Al fin y al cabo, eso es lo que significa la transfiguración, ser transformado, ¿verdad? Jesucristo se transforma en su gloria. Nosotros nos transformamos en el amor de Dios y tal vez eso es precisamente lo que tú necesitas, dejar que Dios te ame a través del sacramento de la reconciliación, a través de la gracia que vas a recibir en ese sacramento. Saca todo lo que tienes por dentro y permite que el Señor a través del sacerdote te limpie, te sane, te libere y haga de ti una persona nueva. Tal vez no lo vas a experimentar así como que completamente de sopetón cuando te confieses, pero yo te aseguro que la gracia del sacramento te va a ayudar
a ser una persona más llena de paz. Y lo segundo que te pido es que hables con el sacerdote y que le pidas que ore por ti y que te ayude para tú obtener la gracia para perdonarte a ti mismo. Y eso es básico, hijo mío, para que tú puedas ser liberado de todas las ataduras que en estos momentos te agobian y puedas ser verdaderamente feliz y vivir en paz. En estos momentos tenemos una llamada de Beatriz de New York. Beatriz, ¿me escucha? Sí, padre. Beatriz, bienvenida. ¿Cómo está usted? Bien, un poco bien. Un poco bien, bendito sea Dios. ¿Y cuál es su pregunta, Beatriz? Mi pregunta es, cuando uno tiene una amiga que han sido bien amigas y ha surgido un problema de algo muy feo en la familia, y uno se retira de esa persona, yo no siento rencor por ella, pero ya la he retirado de mi vida. La veo, la saludo y todo, no le deseo mal, pero ya no quiero que como que esté a mi lado. Porque esa persona, piensa usted, es mala influencia para usted, ¿verdad? Ya esa persona está yendo a la iglesia, ha tenido un arrepentimiento, pero tampoco ha pedido una disculpa. Y yo oí a María Angélica hablando un día y dice, ¿cómo tú puedes perdonar si no te piden perdón? Entonces, ¿esa persona la ofendió a usted? Sí. Ok. Beatriz, muchísimas gracias por su llamada, muchísimas gracias por su pregunta. Cuando una persona nos ofende a nosotros, quedamos dolidos. Es importante que perdonemos a la persona. ¿Qué significa perdonar a la persona? Significa entregarle al Señor todo resentimiento, todo rencor, todo deseo de venganza que pueda haber en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, que a nuestros enemigos debemos hacer dos cosas: orar por ellos y amarlos. Cuando usted, Beatriz, comience a orar por esa persona que le ha hecho tanto daño, no solamente usted va realmente a ya no tener ningún tipo de dolor por lo que esa persona le ha hecho, pero va a estar en paz. Y qué sabroso se siente cuando uno puede mirar a los ojos de la persona que le ha hecho daño a uno y no sentir dolor por lo que esa persona nos ha hecho. Hay un dicho muy importante que dice que cuando nosotros perdonamos, dejamos al prisionero libre, y ese prisionero somos nosotros. Entonces el Señor dice, oren por esas personas, oren por sus enemigos. ¿Y qué más dice la palabra de Dios? Y ámenlos. ¿Qué significa amar al enemigo? Significa que si yo le puedo hacer un bien a esa persona, en el nombre del Señor Jesús se lo voy a hacer. Porque al fin y al cabo, en esa persona también habita Dios, también habita Jesucristo. Lo que hagamos por el más pequeño de nuestros hermanos, dice el Señor Jesús, lo hacemos por Él mismo. Ahora, de ahí a tener la misma amistad que teníamos antes con la persona que nos ha hecho daño, no necesariamente tenemos que tener esa amistad. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nosotros una estructura que se llama mecanismos de defensa, que cuando sabemos que nos estamos acercando a algún peligro, pues la tendencia es separarnos. Entonces, si usted sabe, Beatriz, que acercarse a esa persona puede lastimarla a usted de nuevo, no se acerque, salúdela, sea cordial, cortés con esa persona, pero hasta ahí, hasta ahí. Y créame que si hace eso, está cumpliendo con lo que pide el Señor, que tenemos que hacer especialmente en nuestra relación con aquellas personas que nos han lastimado. Tenemos muchísimas preguntas. Tenemos esta, por ejemplo, que recibí, por cierto, en Los Ángeles hace poco cuando estuve allá. Y yo no sé si estas personas escuchan la Radio Católica Mundial, el programa Solos con Jesús, martes y jueves, por cierto, o si ellos ven este programa de televisión, pero dice la pregunta: estamos confundidos cuando escuchamos uno de sus CDs que usted dijo lo siguiente: Dios ama al diablo y al infierno. Yo no dije que Dios ama el infierno. Dios ama al pecador, pero Dios no ama el pecado. Dios te ama a ti y me ama a mí. Y sí, Dios ama al mismo Satanás, porque Satanás es criatura de Dios. Y Dios, cuando lo crea bueno. De que Él haya tomado la decisión de irse en dirección opuesta a la voluntad de Dios, eso es cosa de Él, como es cosa tuya y cosa mía también. Pero Dios nos sigue amando a todos nosotros, aún en el infierno, porque Dios no puede ir en contra de su naturaleza, que es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16. Dios es amor, y el que conoce el amor, conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios ama al pecador, aún al más vil de los pecadores, pero Dios repudia el pecado, Dios repudia el infierno.
Esta otra pregunta viene de Sara Belén y ella dice acerca del catecismo de la Iglesia Católica que habla de que pregunta si el Papa puede equivocarse. El Papa puede equivocarse cuando habla de cosas personales. Por ejemplo, dice mañana va a llover y mañana no llueve. Pues el Papa puede equivocarse, pero cuando el Papa habla ex cátedra, es decir, con la autoridad del mismo Jesucristo dada a Pedro y a los sucesores de Pedro, el Papa no puede errar. Por ejemplo, las enseñanzas o las doctrinas que son dadas ex cátedra se conocen con el nombre de dogmas, es decir, son enseñanzas o doctrinas que son incambiables para siempre. Va a ser, ¿por qué? Porque esa es la verdad misma revelada por el Señor Jesucristo a través de la Iglesia Católica. Una de esas verdades es que Jesús es total y completamente hombre y total y completamente Dios. Hay otra aquí que habla, es Sergio, 32 años, es abogado y quiere ser sacerdote, o por lo menos está pensando en el sacerdocio, pero está muy bien, tiene buen salario, tiene buen puesto, etcétera, y tiene miedo. Pues Sergio, yo te invito en nombre del Señor Jesús para que tú des ese paso, entres en el seminario. Si no es para ti, Dios te va a decir. Si es para ti, yo espero en el nombre del Señor Jesús que es a ser un excelente sacerdote. Así sea. Les recordamos que vamos a tener una maravillosa, poderosa, preciosa peregrinación mariana, comenzando el 10 de septiembre hasta el 21 de septiembre. Vamos a ir a Portugal, a Francia y también a España. Así que si nos quieren acompañar, hay un par de asientos disponibles. Por favor, vayan a Facebook, en la página de este servidor, o a mensaje1.com, que es la página web de Mensaje. Recuerden sus oraciones por este ministerio importantísimo de WTN y también sus aportaciones económicas para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Hermanos y hermanos, que el Señor los bendiga en superabundancia y que el propósito de sus vidas, de nuestras vidas, sea siempre Cristo Jesús, y que un día podamos transformarnos, podamos experimentar su gloria en su plenitud y podamos con Cristo vivir para siempre en su presencia en el cielo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.